Estimados participantes, sean bienvenidos a la segunda parte de esta serie de videos sobre la selección de la muestra, donde nos enfocaremos sobre el muestreo probabilístico. Mucho ánimo y sigamos adelante. Las muestras probabilísticas. ¿Cómo se seleccionan las muestras probabilísticas? Resumiremos diciendo que la elección entre la muestra probabilística y la no probabilística se determina con base en el planteamiento del problema, las hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus contribuciones. Entonces, por favor, prestemos mucha atención a estos 4 elementos de nuestro proyecto de investigación, ya que ellos son los que nos darán directamente cómo hacer el muestreo y cuál es el tipo de muestra que deseo escoger. Ahora bien, las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas. Quizás la principal sea que puede medirse el tamaño del error en nuestras predicciones. Se dice incluso que el principal objetivo en el diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al que se le llama error estándar. Por otra parte, las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transseccionales, tanto descriptivas como correlacionales causales, las encuestas de opinión o surveys, por ejemplo, donde se pretenden hacer estimaciones de variables en la población. Estas variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra, donde se presupone que esta es probabilística y todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Finalmente, las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados depende del error en el muestreo que es posible calcular. Entonces, vemos acá los 4 criterios que utilizamos para seleccionar las muestras probabilísticas. Continuamos. Para hacer una muestra probabilística son necesarios 2 procedimientos y los tenemos por acá en pantalla. El primero de ellos, denominado primer paso, es calcular un tamaño de muestra y el segundo es seleccionar los elementos muestrales, es decir, los casos, de manera que al inicio todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, es decir, cómo y de dónde vamos a elegir los casos. Esto lo vamos a comentar un poquito más adelante. Para determinar el tamaño de muestra representativo, te invito a ver los videos de apoyo colocados en el aula virtual. Ahora bien, con respecto al muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico o aleatorio es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Puede ser muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo estratificado o muestreo por conglomerados. Veamos rápidamente cada uno de ellos. En el muestreo aleatorio simple, el subconjunto de unidades o elementos de análisis sacados directamente de la población y donde cada uno de los elementos tiene la misma posibilidad de ser elegido. Es decir, estamos hablando de un tema de equiprobabilidad. En el muestreo aleatorio sistemático se basa en la elección o selección de un elemento en función de una constante K, que lo veremos más adelante. El muestreo estratificado, por su parte, consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos elementos posean estratos homogéneos en su interior. Posteriormente se hace la escogencia al azar en cada estrato. Y el muestreo por conglomerados parte de la división del universo en unidades menores denominadas precisamente conglomerados. Luego se determinan los que serán objetos de investigación o dónde se realizará la selección.
Veamos un poco más a detalle cada uno de estos tipos de procedimientos. Primero, el muestreo aleatorio simple. Hemos dicho que es un tipo de muestreo probabilístico que se aplica al tomar una muestra en la que todos los elementos del universo tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Se utiliza cualquier sistema de producción de números al azar, como tablas, tómbolas, biombos, generación de números aleatorios a través de programas como Excel, entre otros. Entonces, acá en la ilustración podemos observar que tenemos una serie de individuos y simplemente son seleccionados al azar sin un orden preestablecido. Todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Esta forma de muestreo tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Veamos. La principal ventaja es que por su representatividad se pueden realizar generalizaciones. Disculpen, por favor. Ahora bien, la principal ventaja de seleccionar el muestreo aleatorio simple es lo sencillo que resulta para armar las muestras. Todos los individuos de la población en general tienen igualdad de oportunidades de ser seleccionados, como lo habíamos nombrado anteriormente, y nuevamente volvemos al punto de la representatividad, ya que el único margen de error es la suerte y pasa a llamarse error de muestreo. También los autores nos dicen que es el mejor método a la hora de explicar los resultados, ya que su selección es aleatoria e imparcial. Y por su representatividad obtenida, se pueden realizar generalizaciones a partir de los resultados de las muestras con respecto a la población. Ahora bien, también tiene sus desventajas. Por una parte, se requiere de una lista completa de todos los miembros de la población. Esta lista debe estar debidamente elaborada, completa y actualizada. Y en las poblaciones grandes es mucho más difícil disponer de estos datos, por lo que se recomienda utilizar otra técnica. Pasamos ahora al muestreo aleatorio sistemático. Este procedimiento de selección es muy útil e implica elegir dentro de una población n un número n minúscula de elementos a partir de un intervalo k. Este último, k, es un intervalo que se va a determinar por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Es decir, que tenemos que k no es más que un cociente entre n mayúscula, que es la población, y n minúscula, que es la muestra. ¿Qué observamos acá? El procedimiento consiste en lo siguiente. Partimos de un listado con el número total de los elementos de la población, al que llamaremos n. Luego, tras determinar el tamaño de la muestra, por favor recuerden revisar los videos de apoyo para esta determinación o este cálculo. Luego de determinar el tamaño de la muestra, definimos un valor P, que es el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. A nivel técnico, el muestreo sistemático no crea una muestra verdaderamente aleatoria. Solo la selección del primer elemento de muestreo sistemático es una selección de probabilidad. Una vez que el primer elemento es seleccionado, algunos de los elementos tendrán una probabilidad cero de selección. Es decir, vamos a revisar un poco la ilustración. Tenemos una serie de sujetos. Por ejemplo, allí nos dicen que en este ejemplo particular, la población o el tamaño de la población son 300 individuos. Y necesitamos o hemos calculado una muestra previa de 100. Quiere decir que el valor de ese intervalo va a ser k igual a 3. Entonces, en este caso partieron de 0 y cada 3 elementos van a seleccionar al sujeto de muestra. En este caso se partió desde 0 en la ilustración. Sin embargo, recordemos que el procedimiento nos dice que se elige un número aleatorio entre 1 y p
para que haga ese arranque. Como decíamos anteriormente, este valor aleatorio puede ser obtenido a través de lanzamiento de dados, determinación de números aleatorios a través de programas como Excel. Las mismas calculadoras científicas arrojan también números aleatorios, entre otros procedimientos, una tómbola. O sea, ustedes seleccionan la forma de buscar ese número inicial o ese número de arranque. Digamos que ese sería el único rasgo aleatorio que este muestreo tiene. A partir de allí, entonces comienzan a contar el intervalo que produce ese valor de K y seleccionan al sujeto de estudio. Sigamos avanzando. La siguiente forma de muestreo es el muestreo estratificado. Hace referencia a poblaciones con características diferentes, en las que existen estratos o grupos homogéneos con respecto al carácter que se investiga y que por tanto deben ser analizados de forma diferente, ya que pueden obtenerse estimaciones más precisas, es decir, con menos errores, tomando una muestra aleatoria en cada estrato. Y además se garantiza que todos los estratos, subpoblaciones en definitiva, estén representados. Cada estrato tiene elementos que son homogéneos entre sí y heterogéneos respecto a los demás estratos. Entonces, observemos la ilustración. Cada conjunto de sujetos que aparece allí va a representar un estrato de la población. A su vez, de cada uno de que son homogéneos entre sí. De cada uno de ellos vamos a seleccionar, para este caso, un sujeto de estudio que van a representar la muestra. Entonces vemos que en este caso el elemento aleatorio está mucho más presente, ya que hacemos una escogencia al azar en cada estrato. Nuevamente, vuelvo con el comentario. Esa selección al azar la pueden realizar a través de los diferentes sistemas que hemos comentado. La tómbola, el lanzamiento de dados, la generación de números aleatorios, entre otros. Esta sería la tercera forma de muestreo aleatorio. La cuarta forma de muestreo aleatorio es el muestreo por conglomerados, también llamado por clusters o también llamado muestreo por racimos. En este tipo de muestreos se reducen costos, tiempo y energía al considerar que muchas veces las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a los que se denomina racimos o clusters. Es decir, parte de la división del universo en unidades menores denominadas conglomerados, clusters o racimos. Más tarde se determinan los que serán objeto de investigación o dónde se realizará la selección. Muestrar por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, o sea, los participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. La unidad muestral, en este tipo de muestra, se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimo supone una selección en dos o más etapas, todas con procedimientos probabilísticos. En la primera se seleccionan los racimos, siguiendo los pasos ya señalados de una muestra probabilística simple o estratificada. En las fases subsecuentes y dentro de estos racimos se seleccionan los casos que van a medirse. Para ello se hace una selección que asegure que todos los elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Vamos a ver un ejemplo para tratar de comprender un poquito mejor lo que está representado en la ilustración y lo que hemos comentado en esta diapositiva. Por ejemplo, en una muestra nacional de ciudadanos de un país por clúster o racimos. Estamos hablando
una muestra nacional. Vamos a ver el procedimiento. Primero elegimos al azar una muestra de estados, provincias o departamentos. Esa sería una primera etapa. Luego de ese estado o esa provincia se convierte en un universo y se seleccionan al azar municipios. Esa sería la segunda etapa. Luego cada municipio se considera un universo o población y se eligen al azar comunidades o colonias o parroquias en el caso de acá del estado Mérida. Esa sería la tercera etapa. A su vez, cada una de esas comunidades o parroquias se concibe como un universo y de nuevo al azar podemos elegir manzanas o cuadras. Esa sería la cuarta etapa. Finalmente, se escogen al azar viviendas u hogares e individuos y esa sería la quinta etapa. Es decir, vamos de lo general a lo específico, seleccionando esos universos de población que tienen características comunes entre sí. Entonces vemos que con este ejemplo resulta un poco más sencillo comprender esta forma de muestreo. Entonces, hemos visto ya las 4 formas de muestreo probabilístico. Esto forma parte del tema de la sesión 5, selección de la unidad de análisis, población y muestra. Nos vemos en el próximo video.